Buenas tardes, hoy tenemos por aquí con nosotros a Vicente Toledo. Vicentín es un rostro muy reconocido en el mundo de la reparación naval de Las Palmas de Gran Canaria y un gusto tenerte hoy aquí con nosotros, Vicente. Pues muchas gracias, Jonathan. Y la verdad que es una alegría que te acordaras de mí y esto me ha hecho traer muchos recuerdos, sobre todo de cuando empecé. Por qué entré en el muelle, por qué quería trabajar en el muelle y las cosas que se hacían en el muelle. Siempre comentamos en el podcast que echamos de menos muchísimos nombres que la historia se fue llevando. Hoy durante la comida pues recordábamos algunos nombres como Talleres Islas, Talleres Osman, Venegueras, Las Palmas de Gran Canaria de la reparación naval en los años 80, había muchísimos más nombres que los que hay hoy en día, ¿verdad? Sí, sí, hombre. Antes había, pues, como decíamos antes, un taller en cada esquina. Y había trabajo para todos. Y todos tenían sus profesionales y todos estaban contentos y todos estaban orgullosos. Y yo no sé si había una rivalidad, pero lo que sí había era una gana de hacer las cosas bien y de crecer. Y no se molestaban los talleres, se ayudaban, yo creo que se ayudaban. Cuando yo empecé, yo veía que los talleres se ayudaban. En todos lados hay rivalidad, pero lo normal era la ayuda. Había compañerismo. Había mucho compañerismo. Sí, Mm. había un orgullo de ser un trabajador del muelle. Había un orgullo. ¿Y cómo fueron esos primeros años en el puerto? Me contabas que ya eres segunda generación, que tu Segunda padre... generación, sí. Mi padre tenía un taller, pues yo cuando cumplí 18 años me fui a trabajar con él. Dinasa. Dinas, talleres Dinasa. Empecé en el 88, en el 90 me fui a hacer la mili, aquella famosa mili. Volví a Dinasa, estuve hasta el año 97 y después ya me fui con un compañero, con Juan, que ahora está fallecido, y nos fuimos a la aventura y montamos una empresa, porque nosotros creíamos que se podían hacer las cosas de otra forma. Juani, un gran nombre de esta industria, una persona querida por todos los que lo conocimos. Y bueno, se van perdiendo algunos nombres. Esta semana ha fallecido también Lorenzo Matos, el tornero de toda la vida de Rednaval. No te lo conté, pero Lorenzo es de La Palma también, igual que mi padre. Y cuando vinieron a estudiar juntos, estuvieron viviendo juntos ahí en la isleta. Cogieron un apartamentito y estuvieron trabajando y desde ahí pues ellos siempre mantuvieron una relación muy especial. Yo creo que los grandes amigos de mi padre, pues Lorenzo, Miguel Quintero de Caterpillar, lo nombrabas Sí, antes, sí. Juan, son algunos de los Yo grandes nombres fui, que no están con nosotros, pero que marcaron el camino que nosotros después hombre, seguimos. yo fui ayudante de Miguel Quintero cuando trabajaba con mi padre en Dinasa, pues, y Juani, pues hacían trabajo para Finanzauto y yo tuve la suerte de que me mandara para allá y estuve con él y tuve muchas buenas aventuras con Miguel Quintero. Y la verdad que es un gran profesional, un hombre que, de lo que había antes, de que no necesitaban libros, ellos llegaban y sabían cuál era el problema y buscaban soluciones. Gente que aprendió en la máquina, gente que aprendió de estar al lado de otros grandes profesionales y al final es la mejor escuela. O sea, en este sector tú puedes estudiar y al final de tus estudios, pues evidentemente te tienen que llevar a un punto que te permita seguir aprendiendo. Pero yo suelo hacer el símil con los médicos. Tú puedes estudiar cirugía, pero el día que terminas de estudiar no eres un cirujano. Tú al final necesitas una residencia en la que durante una serie de años puedes estar al lado de un profesional para poder adquirir todas esas habilidades que al final hay que ir puliendo durante una carrera entera, ¿verdad? Sí, y tú decías antes una cosa muy importante y es verdad. Y es lo que te decía, a medida que vamos hablando, yo me voy acordando de cosas. Y decía algo muy importante. Antes se aprendía, cuando yo llegaba, me acuerdo, iba con Miguel, íbamos abajo a Caterpillar, Finanzauto, Caterpillar para nosotros, pues parábamos antes en el kiosco de la viuda y te echabas el cortado y ellos se echaban su carajillo y ellos empezaban a hablar y tú ibas oyendo esas historias y te ibas queriendo parecer a ellos
con esas historias, y todos hablaban cosas buenas de sus cosas. Y yo me acuerdo, y era cuando yo empecé a trabajar y estábamos trabajando, y para mí venir a trabajar un sábado era una ilusión porque la empresa me pagaba la comida y yo quería ser como los grandes y ya y ir y comer con ellos y ver esa historia. Y es algo que hacía diferente al muelle. ¿Cuánta profesionalidad se ha perdido con la cerveza del final del turno? Fua. Porque yo te digo una cosa, o sea, yo fui una de las personas que me esmeré en ser más profesional de la envidia de esa cerveza, porque al final terminabas de trabajar y compartías un rato con los compañeros y siempre había una serie de personas que eran los admirados, ¿no? Aquel es un tornero con una habilidad terrible, el otro es un electricista de electrónica y tal, y al final se despertaba ese hambre de ser más profesional, de asumir más responsabilidad y de no ser el último de la fila. Pues eso se ha perdido mucho porque la gente ya lo que quería, lo que quiere es salir corriendo, terminar, salir corriendo, irse a su casa, irse a ver fútbol. Y en esos tiempos que estabas echándote esa cerveza o ese bocadillo, oías las historias y también cuando alguien tenía un problema, indirectamente tú lo sabías y podías ayudarlo. Y se formaba lo que era una camaradería, por así decirlo. Y eso era muy importante. Claro que se ha perdido mucho. Yo creo que eso era un valor que teníamos y que se debe volver a recuperar. Yo precisamente una de las cosas que hacía siempre todos los viernes era llevar a los trabajadores a comer, lo pagaba la empresa, una empresa, cuando era Guanchilla, ya te estoy hablando, yo me salté, me fui a cuando Llegaremos seguro. y los invitaba a comer para eso, para que si había algún problema, había habido alguna discusión, algún malentendido, se pudiera solucionar ahí, pudiéramos ser una familia. Eso es importantísimo y así es como funcionaban las cosas cuando yo llegué a la industria. Pero me gustaría preguntarte, ¿no crees que también tenemos parte de culpa de ese desenamoramiento que tiene la gente con las condiciones que hemos puesto? O sea, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en los 90, la gente que trabajaba en el puerto tenía un estatus diferente. Yo conozco un montón de gente que hizo su carrera y que terminó con varios apartamentos en el sur, con casas, o sea, enseguida prosperabas y casi que los que estábamos en el puerto éramos parte de la sociedad que teníamos unas condiciones mejores. No veo eso hoy en día, ¿no? O no lo veo, no veo que se marque la diferencia que se debería marcar con otros Es sectores. que hay una diferencia muy grande y te voy a decir cuál. Yo cuando empecé a trabajar nunca llevé un bocadillo. Es decir, desayunaba en los bares, comía y te echaba la cerveza. Yo me acuerdo, cobraba y ibas al del bar a pagarle todos los vales que te daban. Porque tenías un poder adquisitivo, porque ganabas dinero. Hoy en día con lo que le pagamos o con lo que cobra la gente, es que no tienen ni para comprarse la cerveza. No, se llevan el bocadillo de la casa. ¿Cuántos bares, cuántos bares cerraron? ¿Cuántos kioscos había en el muelle? Había Muchísimo, 7, 8, muchísimo. 9. ¿Cuántos quedan? Tres contados. Y los pobres siguen caminando, porque ya no hay eso. Es decir, tú lo dijiste perfectamente. A lo mejor los empresarios o el muelle o las circunstancias, no lo sé. Se perdió ese estatus, se perdió ese dinero, se perdió esa forma de... Y entonces ya no tenemos el dinero y nos vamos a casa, nos llevamos el bocadillo de casa, salimos corriendo. Y eso es, quiera o no quiera, era parte de ser soldador o ser tubero o ser mecánico. Es que antes ser un mecánico naval, hombre, era... Algo que yo echo de menos y que desde luego el puerto no funciona como funcionaba cuando había 400 talleres, era que cada uno de esos talleres podían ir y negociar directamente con el armador. Entonces al final yo tenía mis condiciones y cada uno en función de las capacidades que tenía y demás, pues negociaba mi acuerdo. Eso hoy en día es totalmente diferente porque al final la pequeña industria naval, el acceso al armador final es a través de alguno de los astilleros y al final si el astillero paga lo que paga, la subcontrata o la industria auxiliar no puede seguir caminando hacia adelante, ¿verdad? No, no, está claro, es que sí, cuando yo empecé a trabajar, te estoy hablando, en el 88, 88, 89, 90, 91, el muelle de la Luz estaba lleno de barcos. Era un muelle, entraba, era un muelle accesible.
lleno de barcos, lleno de talleres, eh, vendían los barcos gallegos, los barcos marroquíes, y todo el mundo trabajaba. Eso se fue perdiendo, se fueron perdiendo las flotas de barcos. Y ahora el acceso, tú lo acabas de decir, es que ahora entrar en el muelle son muchos requisitos. Es decir, se ha privatizado el muelle, cuando el muelle era algo que era de todo. Y se ha privatizado, es decir, pasas 40 controles para llegar al muelle, 40 pegas que te ponen. Pues cada vez pones más distancia. ¿Qué tal fácil era para Guanchía poder trabajar para el cliente final? Para el armador directamente. ¿Qué porcentaje de la facturación era directamente con el armador? Pues, Y qué porcentaje de la facturación era directamente con el armador en la época de Dinasa? buah, en la época de INASA podía ser un 95% el armador y en la época de Guanchía, pues un 5%. Cuando Guanchía empezó en el 97, pues ya el muelle ya no era el muelle. Ya era el muelle, pero ya no era el mercado ese del que estamos hablando, de que había. No, no, ya todo estaba estructurado para eso, para trabajar, pero ya tú simplemente trabajabas para un intermediario. Ya el armador ya venía por otros, por los astilleros o para las cocinatarias y ya el Y ese, margen, eso se fue agotando y eso fue cerrando el margen. y ese pequeño cambio cambia la industria entera, porque al final, si tú trabajas para un intermediario y ese intermediario te termina pagando, pues, yo no sé cuánto se pagaba por ahí, pero ya te digo, al final lo que sí que se observa es que el poder adquisitivo de la gente en el muelle no es el de los años 80 o de los años 90. No, no, no es. Y si tú querías pagarle al trabajador porque creías que tenías que pagarle más, lo estabas haciendo a sabiendas de que tu beneficio iba a ser mínimo o ninguno. Es decir, yo hay algo que no te he contado, te lo cuento ahora. Cuando yo monté Guanchilla en el 97, pues con todas estas trabas, yo en el 2001 tuve que hipotecar mi casa para poder seguir pagándole a los trabajadores. Después de 5 años y seguimos saliendo adelante. Con lo cual, ¿qué te decía eso? Que ya estabas trabajando en el límite, en el límite. Y Guanchilla empezó con un furgoncito, con unas máquinas, y cada vez que conseguíamos algo, lo invertíamos. No era esa, es porque montabas un taller y a los 5 años tenías 3 bungalows. No, no. Yo monté un taller y a los 5 años tuve que hipotecar mi casa. Pero bueno, no me arrepiento, yo estoy contento de ¿Qué, todo lo que he qué, vivido. qué significó tener un taller naval? ¿Qué significó poder construir un sueño, poner una imprenta, una manera de hacer las cosas? Pues para mí era un orgullo. Sobre todo porque yo era joven. Yo creo que en esa época tenía 27 años. Me fui con Juani, que antes lo nombramos, que ha sido muchas cosas y ha sido todo en el muelle. Y para mí era una ilusión. Es decir, el que dijera Vicentín, yo era Vicentín, y el saber que Vicentín era capaz de empezar a enseñar, a formar, a formarse, a aprender. Porque una cosa de la que yo aprendí de Juani, todos los días decía que todos los días teníamos que aprender algo. Porque el hombre que no aprende algo en su oficio, y él no tenía miedo y me enseñó a enseñar todo lo que sabe. Decía, el que es bueno, enseña lo que sabe porque no tiene miedo a perder el trabajo. Y eso es una cosa que se ha perdido ahora. Ahora no se enseña. No sé si es porque no se sabe o porque se tiene miedo a perderlo. ¿Cuánto de importante es el mantener esa capacidad de continuamente seguir aprendiendo? ¿Cuánto de importante es la capacidad de tener esa autodisciplina de poder, oye, estamos con este portacontenedores que tiene toda la sala de máquinas quemado, el engine control room totalmente, hay que quitar todo el cableado, hay que sacar todos los switchboards.
Y uno cuando llega a afrontar una obra como esta, al final no sabes a lo que afrontas, pero tú te pones a trabajar y te pones a mirar todos los planos y te pones a ver todos los esquemas eléctricos y empiezas a ver todos los sistemas, instalaciones, te estudias la parte estructural, a ver cómo podemos ir cambiándolo por bloques sin que sufra riesgo la integridad de toda la estructura del barco. O sea, la gente piensa que los que estamos en la profesión llegamos y que tenemos una varita mágica como Harry Potter y sabemos las cosas, pero al final lo que hay es muchísimo trabajo, muchísima disciplina, estudio de cada una de las obras, y es un poco lo que también tenemos que transmitir a los chavales que empiezan en el sector. O sea, nadie espera que tú lo sepas todo, nadie lo sabe todo. Es un poco una cuestión de poder, cuando afrontas una responsabilidad, informarte, y lo que sí, no meterte a hacer algo si no tienes seguridad de lo que tienes entre manos. Y esforzarte, tú lo acabas de decir, lo importante es esforzarte, es decir, lo importante son las ganas, las ganas de querer hacerlo, las ganas de aprender. Cuando no sabes preguntar y la experiencia te va diciendo lo que tienes que ir haciendo. Y eso es una cosa que estamos perdiendo. Estamos perdiendo, yo creo que el puerto está perdiendo experiencia. Gente que se va del puerto por motivo A o B y se llevan esa experiencia. Y los que vienen creen que todo está hecho y no. Lo que está hecho lo hicieron los que estaban detrás, pero con eso, con su experiencia, con su tenacidad, con su... Yo lo hago porque sí, porque en la época de tu padre, de mi padre, de Felipe, de toda esa gente, de esos grandes empresarios que sacaron ese muelle adelante, porque no lo sacó más nadie, lo sacaron ellos y los trabajadores de aquella época, no decían que no a nada y no sabían y aprendían. Y hoy se equivocaban y mañana lo hacían mejor. Pues eso es lo que tenemos que enseñarle a los trabajadores. Y una cosa muy importante que decimos siempre, el muelle es un trabajo muy duro, durísimo, durísimo, pero es un trabajo que si te gusta, te lleva unas grandes recompensas. Engancha. Oh, y se Engancha, porque engancha. cuando tú recibes un barco como este totalmente incendiado, y cuando trabajas durante 3 meses seguidos, pero al final tú sacas el barco y el barco sale con todas sus certificaciones y funcionando bien, después de haber resuelto un millón de problemas, porque cuando vas a arrancar un auxiliar no arranca, porque los compresores te dan la lata, porque 20.000 dificultades que hay hasta ponerlo en marcha. Pero la recompensa de terminar al final todos esos desafíos e irlos completando es algo que el que no ha estado en el muelle no puede No, explicarlo. es algo que no se puede nombrar, es algo innombrable, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Tú lo acabas de Y decir, el que no tiene, y el que no tiene ese gusanillo y esa recompensa de al final terminar un barco, una plataforma, un pesquero, lo que sea, y sentir la contribución que has hecho a pero eso hay esa... que compensarlo también, eso hay que ganarlo, es lo que hablábamos. El estar lejos de tu familia, 12 horas, 14 horas, te lo tienes que llevar también para tu casa. Sí, si tú estás haciendo lo mismo, tú dices, pues si aquel trabaja 4 horas y gana más que yo y no se arriesga, porque es muy duro estar ahí dentro, ¿eh? Por qué ocurre eso? Porque ese es uno de mis principales objetivos. O sea, el puerto tiene que volver a marcar la diferencia. Yo creo que hay un par de objetivos que tenemos que hacer lo imposible para recuperar. Al final, la economía azul está aportando 1.000 millones de euros al Producto Interior Bruto de Canarias, cuando Singapur, por ejemplo, aporta solo el sector naval 50.000 millones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este sector no es capaz de recompensar a los profesionales? ¿Por qué se ha perdido poder adquisitivo? ¿Por qué la gente no tiene ese orgullo y no tiene esa recompensa después de ese trabajo duro que había antes? Porque no se le paga. ¿Y por qué no se le paga? Yo creo que el armador sigue pagándolo, no lo sé, porque hemos perdido cultura, hemos perdido, hemos dejado que se pierda o hemos monopolizado las Los reparaciones. armadores lo siguen No, pagando. O sea, no, me decía durante la comida el tema de mandrinar una puerta de ah, popa. ah, Los armadores pagan 100.000 euros por ese trabajo, pero ¿cómo puede ser que al final la subcontrata cobra 10.000 y encima lo estemos apretando? pues ese es el problema. Entonces se cansa, los trabajadores se cansan, se dicen, pues, ¿y qué hago yo aquí? Si no vale la pena mi sacrificio. Es decir, estamos nosotros quemando eso. Cómo lo cambiamos? Nosotros somos Pues yo creo que gente de liberando puerto, liberando el muelle hay que volver, no hay que ponerle pega a crear empresas. Antes tú podías hacer una empresa y ibas al muelle, te dabas de alta, pagabas tu impuesto de actividades, tus trabajadores, ibas. Y ahora entrar en el muelle te cuesta un dineral, que si seguro,
que si paga la autoridad portuaria, que si permiso. Para llegar al muelle tienes que tener una fortuna antes de llegar. Y 40.000 pegas. ¿Por qué? Porque no interesa que lleguen tantas empresas. Algo tiene que pasar. Pero es imposible. Hoy montar una empresa no es tan fácil. Y tener un trabajo en el muelle. ¿Cuántas empresas, hoy en Canarias, cuántas empresas tienen la capacidad de llegar al San Francisco, un portacontenedores de 300 metros por 46 de manga y hacer una oferta, ya no te digo para reparar un incendio en la sala de máquina, ¿cuántas empresas tienen la capacidad de llegar y decir, oye, te voy a hacer un tubo de bunkering? ¿Cuántas empresas realmente tienen la Pues, capacidad de llegar y ofertar eso? pues yo creo que muy pocas. Yo creo que muy pocas. No, no te lo sé contar, pero muy pocas. Y hacer un trabajo de esa envergadura, antes podías hacerlo muchas empresas, ahora muy poquitas empresas. Es una de las cosas que nosotros desde aquí del podcast siempre intentamos incentivar. Al final hay que abrir el mercado. Evidentemente, mucha gente piensa que yo hago esto por interés propio, pero por interés propio yo lo que debería hacer es callarme, porque yo soy uno de los tres que siempre pone la oferta de este tipo de trabajo. Lo que pasa es que también tengo ojos y también me duele el puerto. Y al final cuando miras un poco las condiciones de buena parte de la gente que trabaja en reparaciones navales, nosotros tenemos que recuperar ese orgullo porque no va a haber una contribución grande a la riqueza de la tierra si la gente no está bien recompensada. O sea, ¿No? Y otra cosa, yo últimamente todo lo que oigo es que el que trabaja en el muelle quiere huir del muelle. Y antes era al revés. Antes querían venir al muelle. Muchas veces venía, iban a la empresa y no tenía problemas. Y ahora mismo muchas empresas encuentran problemas para buscar trabajadores. Primero, no están cualificados. Y segundo, están intentando huir del muelle. Y eso no es bueno, ni para la empresa, ni para los clientes, y menos para las islas. Porque nosotros no podemos vivir solo del turismo, no podemos ser los que estamos ahí para que venga el extranjero y servirle las copas. No, no, no. Tenemos un potencial. Y una de las cosas que yo siempre quise, y estoy contento porque creo que parte conseguí, es demostrar que siendo canario se tiene las mismas capacidades o que cualquier otro de fuera. No tenemos que traer gente de fuera, no dependemos. Si tenemos nuestra gente aquí, la formamos. ¿Por qué tiene que salir nuestra gente fuera? Si al realmente final los tenemos aquí. Y no, después, no tenemos nada que envidiarle a... no, yo a veces perdona cuando oigo a grandes empresas decir, es que no hay trabajadores, tenemos que traerlos de fuera. Y yo digo, no es verdad, tenemos trabajadores, pero no queremos gastarnos las peras en formarlos, no queremos darle unas condiciones normales y no los estamos involucrando en nuestro proyecto. Entonces, sí los hay. Si los enseñas la prueba, tú los tienes, los pones, los enseñas, los haces a tu mano. Es verdad que hay ciertas disciplinas en las que sí que necesitas traer gente. O sea, si tú quieres buscar en Canarias un especialista en MAN, salvo en MAN no vas a encontrar gente que pueda asumir la reparación de un motor principal. Si tú tienes una reductora de cola, pues bueno, hay una serie de trabajos que están escogidos. Si tú intentas buscar 100 soldadores para TIC, para duples, pues no vas a encontrar 100 Pero soldadores. no los hemos formado. ¿Cuántos años llevamos? Evidentemente, No los hemos formado. evidentemente. Porque lo dijimos antes. Cuando empezaron esos talleres de antes, ¿Y por qué no se forman? Pues yo tengo mi teoría por qué no se forman. yo también yo tengo dos teorías. Una, no se forma porque no queremos gastarnos el dinero en formarlo, porque no lo tenemos. Y segundo, porque la formación también la tenemos ocupada. Es decir, formamos. Yo cuando decimos, es que he formado 100 soldadores y no los ves. He formado 100 mecánicos, no los ves. Tenemos una FP. Por ejemplo, el problema de los caldeleros. La mayoría de los caldeleros aprenden del calderero que tú tienes. Porque no se forman, no hay en FP, no viene. Es decir, ¿por qué? No lo sé, pero algo pasa. Tenemos gente, pero no lo formamos. No nos gastamos el dinero. Yo hacía una cosa siempre, Jonathan. Yo cuando monté Guanchía, en el año 97, éramos 5 trabajadores. Y yo intenté que todos estuvieran homologados y yo creo que era de las pocas empresas que todos sus trabajadores tenían homologados. Y yo como tenía una capacidad limitada, pues intentaba todos los años meter un trabajador
y homologarlo. Y gastarme el dinero y ponerlo, y se ponía él voluntariamente, venía antes, se ponía a soldar, se quedaba, se le pagaba la homologación y se homologaba. Eso cuesta dinero. Y yo veo que las empresas grandes no quieren gastar dinero. Entonces, lo que tú no puedes pretender es traer un trabajador que se pague él una homologación que le puede costar 2.000, 2.500 euros y pagarle el sueldo de un peón. sin duda. Porque eso es otra cosa que tenemos en este muelle. Queremos soldadores oficiales de primera, pero le pagamos como peones. Y después nos comparamos con los que traemos de fuera. ¿Y los que traemos de fuera qué son? ¿Traemos los buenos? No creo que vengan los buenos de fuera. No creo que un holandés bueno venga de fuera aquí a cobrar 20 euros. Ni mucho menos. O Por sea, eso, ni mucho traemos menos. lo que tampoco es lo que tenemos aquí, lo mismo. Yo la teoría no, lo que yo veo es que al final hay un modelo donde la mayoría de las empresas auxiliares trabajan bajo un paraguas, no tienen control de la carga de trabajo, entonces tampoco nadie se quiere hacer con una plantilla de 60 o 70 trabajadores. ¿Por qué? Porque al final tú dependes de que un tercero sea el que te proporcione el trabajo. Entonces, la pequeña industria auxiliar sufre de eso. Y luego, nosotros no tenemos problema para encontrar gente. Te decía que hoy somos 300 personas aproximadamente, tenemos muchas veces picos en los que hay 700 y claro, cuando tenemos que crecer a ese volumen, pues al final sí que necesita un número de especialistas, pero un número de especialistas que al final es el 15% de la gente. Y hay otra cosa que hace que tú no puedas mantener ese volumen de empleo y por lo que la gente no se enamora. Al final, si tú contratas a la gente, lo sueltas, contratas a la gente porque no eres capaz de conseguir una estabilidad en la carga de trabajo, ahí es donde ocurre la segunda parte del problema. Pero es que lo que tú haces, o lo que hace el grupo Ujú. tuyo, es ir en contracorriente. Es decir, tú has hecho lo que se debe hacer, lo que hablábamos antes. Yo formo mi personal, tengo mi trabajo y me lo garantizo. Las otras empresas se quitan personal porque se lo van dando a las auxiliares. Y las auxiliares, tú lo acabas de decir, están limitados al final. Yo creo que es tanto el miedo que se tiene a no tener trabajo que no son capaces de ampliar. Porque no pueden, no tienen la capacidad ahora mismo. Pero es por eso, es porque al final tú no tienes el control de la carga de trabajo, sino que al final estás totalmente dependiente de que alguien tenga bien darte trabajo, si no, estás siempre Pues en un entonces, apuro. la- Y si además a esa subcontrata pues terminas pagándole a 19 euros la hora, como muchos casos, pues bueno, si la empresa que presta el servicio cobra 19 euros la hora, es imposible que la gente, o sea, es que yo no contrato ningún soldador por menos de 20, 22 euros la hora, entonces, ¿cómo puedes traer a buenos profesionales si la empresa que te está formando a la persona, que te está haciendo toda la parte de prevención de riesgos, toda la parte de reconocimientos médicos, toda la coordinación, que está asumiendo un montón de riesgos, que tiene pólizas de seguros, que tiene avales, si esa empresa cobra 19 euros, ¿qué puede terminar cobrando el personal? pero aparte ya de que no puedas pagarle un buen sueldo, y si se lo paga, te lo digo, te pasa como a mí, lo pagas y acabas ahí llegando, pero porque consideras que se lo merece. Pero tú lo acabas de decir, ahora empezar a trabajar, todos son pegas, reconocimiento médico, que si saca lo de prevención, y todos esos cursos hay que pagarlos. Y tú, antes de que un trabajador empiece a trabajar, te has gastado 3.000 euros en Pero un el trabajador. mercado paga por eso. El problema de verdad, Vicentín, que yo veo es que al final los armadores terminan pagando por eso. Pero al final hay una cadena de intermediarios y cuando llega el que realmente presta el servicio cobra 19 euros. No lo cobra, claro. Ese Claro es el que no lo verdadero cobra. problema. Y eso es lo que ha ido limitando continuamente el poder adquisitivo de la gente que trabaja No, no, en el sector. efectivamente, O sea, nosotros no tenemos ningún problema para pasar de 300 a 800, o sea, pero claro, los niveles salariales que podemos pagar nosotros no son los que está sufriendo la industria auxiliar. De hecho, bueno, un poco se habla incluso de la política del miedo que pasan muchas empresas de la industria auxiliar y demás por este grado de dependencia. Entonces, cuando en los años 80 yo me iba y negociaba directamente con el armador, al final mi carga de trabajo a la hora de yo acordar sueldos y condiciones con mis profesionales dependía de mí.
dependía de mi profesionalidad y tal. Pero bueno, durante la comida también me contabas que una de las cosas que daba rabia era intentar hacer las cosas bien, intentar tener al cliente final contento y que eso no se reconocía y que lo único que se reconocía es bajar el precio y bajar el precio. Entonces, Y todos son pegas, es decir, lo hablábamos antes. ¿Qué es lo importante? El cliente. ¿Quién tiene que estar contento? El cliente. Y para hacer al cliente contento tenemos que darle un buen servicio. Indistintamente, el cliente no tiene que pagar los problemas nuestros. Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos, no sé cómo decirlo, no queremos hacer que los demás sigan creciendo. Estamos nosotros mismos estancándonos. Y lo está sufriendo el cliente, porque al final, si tú no le estás dando profesionales al cliente, le estás haciendo el trabajo, pero no tú no, como se lo merece. tú no te das cuenta que en el fondo, al menos algunos modelos están siendo víctimas de su propio éxito. Ese cerrar las puertas, ese evitar que los profesionales puedan ir directamente al armador, al final hace que las condiciones vayan bajando, se vayan empeorando, se va desenamorando el profesional del sector y al final terminan teniendo problemas para conseguir los recursos para poder hacer los grandes proyectos y entregar en plazo. O sea, hay varios proyectos últimamente sonados de retrasos en entregas de ciertos proyectos que dices tú, bueno, pues, ¿cómo puede ser que una estructura como esa sufra de esos problemas? Pero por eso tú lo acabas de decir perfectamente, porque la gente se va desenamorando. Y entonces no. Al final, tú lo dices, ¿de qué vale lo que yo hago si no me lo valora? Ya ni una palabra. Si no lo valora, pues la gente se va cansando. Y antes, pues yo creo que antes era un orgullo, ser del muelle era un orgullo. Y hoy en día, no sé. ¿Se valoraría si tú tuvieras, si las diferentes pequeñas empresas auxiliares tuvieran esa posibilidad de trabajar con el cliente final? ¿Crees que al final se valoraría o no? Yo creo y si pudiera subir las condiciones de los trabajadores también. Y si los hicieras partícipes. Es decir, tú hablabas antes de una cosa. Yo cuando empecé a trabajar, existía, se trabajaba de ajuste. Tú involucrabas al trabajador. Te llegaba a la empresa y te decía, tengo este trabajo y yo he presupuestado 3 días. Si ustedes lo hacen en menos, se ganan esos días. Hoy en Pero día no se hace eso. Hoy en día al revés. Si trabajas nosotros sí más, lo hacemos, ¿eh? Nosotros tenemos a nuestros caldereros por kilos de acero, nosotros tenemos a los pintores por metro de pintura. Sí, al final, ¿sabes qué? Es que al final es la forma en la tú reconocer de verdad al profesional, al que tiene capacidad, porque claro, yo sé hacer un tubo, pero yo soy tubero. No, porque al final un tubero tiene que ser capaz de hacer un volumen de tubería en un tiempo determinado. Yo te puedo hacer un tubo y tengo que sacarlo y meterlo 7 veces para irlo comprobando en la plantilla a ver si al final lo llevo al sitio. Entonces, la forma de reconocer a ese profesional, esa producción que ese profesional sabe sacar es esa solamente, pagar por ajuste. pero no es lo normal. Lo normal es, si lo haces muy rápido te das cuenta, porque es que me estás cobrando de más. Es decir, es una mentalidad diferente a lo que tú me estás contando. Yo no he vivido esa mentalidad. Yo he vivido la mentalidad de, oye, que me lo hiciste en 7 días en vez de en 8. Te descuento un día. No, ¿por qué? Oh, porque entonces me engañaste. Y yo, no te engañé. Yo intenté hacerlo lo más rápido posible para beneficiarme. ¿Verdad? Ese es el problema. Pero viene de un modelo en el que al final hay un intermediario, donde al final no depende tu reconocimiento de la satisfacción final del armador, sino depende un poco del reconocimiento que hay en medio. Precisamente por eso nosotros no fuimos de ese modelo, precisamente por eso nosotros no quisimos continuar esa línea, porque veíamos que no había futuro, que al final gente como nosotros, que tenemos cierto amor por la profesión, por hacer las cosas bien, por quedar bien con el cliente, al final lo que se valora, lo que tú me contabas, o sea, ¿cómo se le puede pasar a alguien por la cabeza que tú un trabajo que presupuestas en 8 días, me lo terminas en 6 y entonces yo voy a descontarte 2 días? O sea, al final estoy poniéndote todos los incentivos, o sea, para mí muy bien, ahora yo cojo y me quedo con 2 días que son tuyos, que son de tu bien hacer, de tu saber y me los intento quitar, pero al final te quito el incentivo a ti, industria auxiliar, le quito el incentivo al trabajador que también lo consiguió hacer en 6 días y ¿quién gana? Solamente gana un intermediario que es el que controla quién puede trabajar y quién no. Claro. Pero por eso te digo que se cambió el modelo. Es decir, porque hay una desconfianza, porque no eres capaz de decir, coño, lo hiciste en 6 días.
te voy a pagar más, porque encima lo hiciste en menos tiempo. No, lo hiciste en menos tiempo, entonces, porque te engañaste cuando echaste el presupuesto, ¿no? Sí, hemos cambiado el modelo, desconfiamos de la empresa auxiliar. Y ese es el problema. Antes, las empresas se ayudaban unas a otras. Canarias en la reparación naval subirá en el momento en el que la industria auxiliar tenga la posibilidad de contratar directamente con los armadores. No se dan cuenta, pero ese modelo está en decadencia y va a sufrir mucho en los próximos años si no es capaz de darse cuenta que hay que darle aire a la industria auxiliar. O sea, el que al final hace el trabajo tiene que ganar dinero. No puede ser que haya balances de intermediación, donde el que está de intermediario tiene un 34% de EBITDA en la cuenta de resultados y toda la industria auxiliar está con la lengua afuera que voy a ver cómo empato para llegar a final de año. En el momento en el que se le dé aire, en el momento que no los tengamos a que el 100% tiene que ser bajo mi paraguas, sino que tú puedas tener un 40, un 50 o que haya industria auxiliar que trabaja única y exclusivamente para los armadores. En ese momento los puertos volverán a contribuir mucho más y la riqueza se distribuirá de otra manera diferente que ahora, que tres empresas son las que dicen tú trabajas, tú no trabajas. Ese no es el sistema. Y evidentemente, como entenderás, yo lo que debería hacer si fuera egoísta es callarme y aprovechar que soy una de las tres empresas, pero desde luego no es el puerto que nos gustaría tener. Pues ahí tienes razón. Ahí no te puedo decir nada porque tienes toda la razón. Bueno, vamos a Guanchilla. Empiezas en el año 1996. ¿Cómo fueron esos inicios y cuáles fueron aquellos grandes proyectos? ¿Cuáles son los trabajos que guardas con cariño? Pues los principios fueron duros, pero fueron bonitos, porque lo hacíamos con ilusión. Si nosotros nos fuimos de la empresa donde estábamos, montamos en Guanchía, nos fuimos con un Seatran de segunda mano, unas máquinas pequeñitas de soldar, y empecemos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y de los grandes proyectos que tenemos, solo estamos orgullosos. Hicimos unos cambios de unas grúas grandes, hacíamos los mecanizados de las rampas, de los barcos de armas. Al principio desmontábamos las rampas, pero después convencimos a los armadores para, en vez de desmontarlas, mecanizarlas in situ. Empezamos a hacer tuberías, homologamos a la gente las tuberías, hicimos grandes proyectos y eso es lo que yo guardo. Es decir, de nada a poder ser un referente de si hacíamos los trabajos y los inspectores cuando los hacíamos se quedaban contentos, confiaban en nosotros. Y eso es el mayor ilusión que puede tener uno, es decir, estar contento, decir, hice lo mejor que pude y lo hice bien. ¿Que se podía haber hecho mejor? Seguramente, pero con más tiempo. Al final, al final tú y yo somos hijos de gente del puerto, de gente de la reparación naval, hay algo que es un indicativo muy claro. Cuando nuestros padres todavía acampaban por los puertos, ¿cuántos pintores, tuberos, caldereros terminaron teniendo grandes empresas? ¿Y cuánta de la gente que trabaja hoy en el sector consigue al final montar una empresa, hacer un progreso, montar una estructura que pueda tener 50 empleados, 80 empleados? ¿Cuántas empresas has visto tú crecer en los últimos 15 años? Ninguno. Al revés, desaparecer. Las empresas están desapareciendo. Tú lo acabas de Ese es un decir claro indicativo de la decadencia sí, de que el del modelo no modelo. funciona. De que el modelo no funciona. Tú lo acabas de decir. O sea, Antes, cualquier buen mecánico se contratas iba. metalúrgicas y metal welding son dos tuberos asturianos, o sea, hablábamos de Samper, de Julio, o sea, era gente que podía construirse a sí mismo, la gente podía tener una expectativa de decir, oye, voy a asumir riesgo, voy a hipotecar mi casa, pero al final puedo conseguir un objetivo. Pero claro, si en 20 años no ha salido nadie, ¿qué pasa? ¿Que ahora todos son malos? ¿O es que ahora mismo realmente el modelo estruja y no deja aire alguno para aquel que quiere No, progresar, para aquel que quiere construir? no puedes. No puedes hacerlo. No tienes capacidad de hacerlo. Si tú lo acabas de decir, no tienes accesibilidad al armador,
depende del mercado que ya está establecido. Es que incluso entrar en el mercado ya cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo entrar en el mercado. Para que una empresa entre en el muelle le cuesta muchísimo. Si las empresas ahora tuvieran capacidad de negociar con los armadores, de eso, ¿cuánto nos competirían a los astilleros que estamos ahora mismo implantados? Pues ¿Cuánto sufriríamos nosotros? ¿Cuánto nos tendríamos que poner las pilas? ¿Cuánto tendríamos que mejorar? ¿Y cuánta más responsabilidad tendríamos que asumir? Porque esa es otra cosa que la gente no piensa. Al final, si los astilleros que controlan el trabajo están muy cómodos, cuando llega un barco con un incendio, con la sala de máquinas entera destrozada, que hay que hacer todo el engine room y demás, igual decimos, "Bah, vamos a coger el siguiente barco, a hacer metros de acero, a hacer metros de tubería, a probar válvulas y... Pero cuando tú tienes una presión de competición, al final tú te tienes que poner las pilas, tú tienes que mejorar, tú tienes que... Y esa es la manera en la que al final se hace crecer el Producto Interior Bruto de una Es tierra. que yo siempre decía, cuando me decían, es que tu competencia es, yo decía, no, no, mi competencia soy yo mismo. Cuando uno aprende que tú eres tu propia competencia, lo acabas de decir perfectamente. Cuando no tienes competencia, no sabes si eres bueno o eres malo. Pero están las señales del mercado distorsionadas, porque al final, si tú eres súper bueno, ¿no? Pero no te doy más trabajo porque este otro tiene una estructura muy grande y tiene a la gente trabajada, ¿cuál es el incentivo de seguir siendo súper bueno? Ninguno. Si tú trabajas directamente para el armador y eres súper bueno, súper eficiente, terminas rápido y lo haces barato, ¿cuál es el castigo? Más trabajo. Siempre mi padre me dijo que el castigo de trabajar y trabajar bien es seguir teniendo más trabajo. Nadie va a venir a darte palmadas, nadie te va a decir. Es tener la posibilidad de decir, oye, yo me voy a garantizar mi carga de trabajo. Evidentemente que de todos los talleres que salgan, algunos se arruinarán porque no son serios, porque no cumplen, bueno, pero bueno, también saldrán otro montón de talleres que terminarán empleando a cientos de personas y que harán que la competencia también, porque otra de las cosas que a mí me duele en el alma saber el que a una empresa porque cogió a otra persona que trabajaba en otra subcontrata se le castigue. Pero bueno, ¿estamos en el feudalismo de la Edad Media o cómo funcionan las cosas aquí? Porque parece mentira, pero en el año 2025 todavía, si alguien contrata a alguien que estaba en otra empresa, lo castigamos. Es increíble lo que ocurre en algunas partes de la industria. Pero bueno, eso es un sistema que lo han normalizado. Y lo han normalizado las empresas también. Porque son las empresas también permiten eso. Pero claro, cuando la Pero, empresa, cuando la empresa ya se ve que pero claro, todas ellas el, dependen el- al eh, 70% de una sola puerta, que es la que me puede traer. Porque es que en verdad están fastidiada la industria auxiliar. Porque si yo tengo solamente esa puerta y después tengo al otro loco en Tenerife que se lo hace todo él y que no me subcontrata, al final, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la oportunidad para no verte abocado a una quiebra? liberar el mercado. Eso es justo un poco lo que estamos intentando, despertar la conciencia, hacer un poco de retrospectiva y de ver lo que eran nuestros puertos hace solamente 30 años e intentar cambiar el, Pero, cambiar el modelo, que la gente se pueda ganar el pan directamente yendo a un armador y no teniendo que depender de nadie, pero de nadie. Aunque la situación actual nos beneficia a nosotros, no beneficia al puerto y no beneficia a la sociedad. tienes razón. ¿Qué diferencia a un gran taller naval de uno mediocre en tu punto de vista? Porque hemos estado comiendo y estoy muy, muy en línea con tu forma de entender la industria. Pues yo creo que la diferencia que hay es en el amor con el que haces las cosas. Cuando tú aprendes y enseñas a tus trabajadores que lo que está haciendo es como si fuera para él, que el cliente se merece que tú le des lo mejor de ti, el respeto, el compromiso, la educación, esa es la diferencia entre una gran empresa y una empresa mediocre, porque la empresa mediocre lo que hace es ir a hacer un trabajo y se acabó. Y la gran empresa, lo que hace es fidelizar a un cliente. Yo creo que eso es lo importante, el educar, el enseñar. Y hablábamos de la seguridad, y eso es una parte importante. La seguridad no tiene que ser una parte de la empresa, la seguridad tiene que ser El la centro. empresa, el centro de la empresa. Un trabajador que trabaja seguro lo tiene todo. Y eso se lo da, es educacional. Y esa es la diferencia, sí. El respeto,
el querer hacer las cosas bien. Si tú crees que está mal, no esperes que yo te lo diga, rectifícalo, hazlo mejor. Esa es la diferencia entre una gran empresa, para mí, y una empresa mediocre. Y normalmente las grandes empresas ganan menos que las empresas mediocres. Y la seguridad tiene que ser el centro para todos. O sea, lo que no puede ser es que yo, en un problema de seguridad, mi excusa sea que simplemente es que es una subcontrata. No, no, perdona, el trabajo lo estás haciendo tú y si es tu subcontrata tú tienes que hacerte responsable y tenemos que hacer el esfuerzo para que los equipos, los medios con los que se trabaja en el sector estén a la altura de lo que necesitamos. Y si yo veo que mi subcontrata termina trabajando con el casco más barato del mercado, con las gafas más baratas del mercado, también es una señal de alarma de que algo me está fallando porque al final esa empresa o esa organización que me está ayudando lo estoy apretando de tal manera que ya termina teniendo que ahorrar de cosas en las que nunca se debería ahorrar. Pues, mira, de eso estábamos hablando, estuvimos hablando en la comida, que por cierto estaba muy rico, gracias. Que otra cosa de la que yo me siento orgulloso es, yo siempre intenté, y creo que lo conseguí, de proveer a mis trabajadores de los mejores EPI. Pero no que fueran los más caros, sino los mejores para el trabajo que hacíamos. Yo conseguí con 8 trabajadores que los 8 éramos los únicos que teníamos las pantallas AFLO, con casco, con cinto, con gafas. ¿Por qué? La gente me decía, es que yo le decía, no, no, si el trabajador está cómodo y está seguro, rinde más. Me costó, sí, sobre todo con el trabajador, porque claro, decirle a un tío que venía de tener una pantalla de cartón a ponerle una pantalla de casco que pesa 3 kilos, que esté todo el día, pero al final te lo agradecían. Y es lo que hablamos, es la seguridad, es el compromiso, esa es la diferencia. El querer que el que esté contigo esté bien. Y es lo que hablamos, si tú la empresa para ti es como una familia, o intentarlo, que se lleven bien, ¿tú qué quieres para tus hijos? ¿Lo bueno o lo malo? Y tú lo acabas de decir, lo que no puedes pretender es que una persona tenga unas gafas de seguridad de 50 céntimos y las tenga 8 horas puestas. Yo hace años siempre intento dejarle claro a la gente que la empresa no es una familia. Al final van pasando los años y las organizaciones también crecen y las relaciones se distancian de ser una familia, porque al final a la familia cuando hay poco trabajo tú no los paras y nosotros desgraciadamente sí tenemos que prescindir de gente. Entonces yo intento no engañar a la gente, pero lo que sí también es intento no engañarme a mí mismo. Es decir, si yo viera a cualquiera de las empresas que está trabajando para mí, y veo a la gente llegar y los EPIs con los que los veo trabajar es una camiseta corta para hacer trabajos en caliente, un pantalón sin reflectante, o sea, eso no me puede dejar tranquilo, eso me tiene que llamar la atención. Mira, una cosa que tú dices sobre respecto a eso, y es muy significativo. Las empresas tenemos un papel que es la entrega de EPI, donde se firmaba el trabajador, firmaba la entrega de EPI. Yo en Guanchía, la entrega de EPI, cuando llegaba a final de mes, pues a lo mejor un trabajador tenía 7 pantalones, 8 gafas, 14 guantes porque los rompía, los perdía o se les dejaba trabajando y se los dábamos. Había empresas que su entrega de EPI era anual, y es lo que tú dices, y se excusaban en, yo tengo firmado la entrega de EPI, Pero es que, pero es es que que no, lo tú la normal, estás viendo, pero es que no tiene el lo EPI. normal es lo que tú hacías y lo que haría cualquiera. O sea, tú tienes que proveer tantos EPIs como sean necesarios, pero lo que no es normal y lo que asusta es ver un poco a profesionales trabajando en un sector donde los armadores al final están pagando 60 euros por hora de trabajo, a la gente, a la subcontrata se le termina pagando 19 y por en medio ves al trabajador trabajando con unos EPIs y con unos equipos que no son los adecuados para el sector. Pero es de lo que estamos hablando. Entonces, porque ya tú no consideras a ese profesional un profesional. Tú no lo estás tratando como un profesional. Con lo cual, estamos perdiendo la profesionalidad. Estamos perdiendo. Entonces, no puedes esperar que nadie te dé más de lo que tú le des. Si tú tratas al trabajador con respeto,
con respeto, no le estás dando nada, sino lo que se merece, su respeto, y lo tratas como un profesional, le puedes exigir que sea un profesional. Si tú no me provees a mí de los medios necesarios y crees que mi trabajo lo puede hacer cualquiera, no me puedes exigir que yo haga cualquiera. No sé si Y, me si- expliqué. pero esto parece de bastante sentido común. O sea, yo creo que esto al final lo Que es el entiende todo menos el común mundo, de los sentidos. que es el menos común de los sentidos. Entonces, ¿cómo ocurre que se ven situaciones de este tipo todavía en el año 2025? O sea, es otro indicador de que algo falla en el modelo y de que seguramente tendríamos que revisarlo, creo, no Yo sé. creo que sí. Yo creo que hay muchos puntos donde hay que mirar, no mirar solo lo que está firmado, Compartir, sino lo que tenemos. compartir, o sea, al final nuestra forma de entender el negocio, que es un poco lo que siempre nos inculcó mi padre también, es un poco que al final el astillero es una cadena de esfuerzos. Y en una cadena de esfuerzos, o sea, tú tienes que dar ejemplo, primero que nada, en cada uno de los aspectos. Y luego, una cadena es tan débil como, como el más débil de El los último de estos eslabones. O sea, eslabones, sí. tú tienes que cuidar al eslabón más Esa es débil. una frase que decimos nosotros. ¿Por dónde se rompe la cadena? Por ahí. Pues entonces a ese es al que hay que ayudar. Si a ese lo hace fuerte, tú eres fuerte. Por lo que hablamos. Si tú consigues que los trabajadores se ayuden, porque no tienen miedo a perder su trabajo, se ayuden unos a otros, se, se, se arropen, sean capaces de estar pendientes, si ven que un compañero está cometiendo un acto que puede causarle una caída, de decirlo sin problemas, sin represalias, es un 99%. Hay que compartir, o sea, tú hablabas de compañerismo en el sector, de cómo eran las cosas antes, o sea, a mí nunca me ha venido alguien a pedir una herramienta o algo que yo le diga que no se lo comparto, porque al final va muy en el sector nuestro, o sea, hoy a ti te hace falta un micrómetro y mañana a mí me hace falta una mandrinadora, no sé, pero siempre ha habido esa actitud, pero después no tenemos la misma actitud a la hora de compartir los resultados, o sea, ¿cómo podemos entender que un sector pueda seguir sano si resulta que quien lidera el sector tiene un 34% de EBITDA sobre 100 millones de facturación y las empresas que están ayudando a sacar ese trabajo, este año cae una, mañana cae otra, o sea, hablábamos de un montón de nombres que han desaparecido. Les cierro la puerta a que se puedan buscar la vida y a que puedan hacer un futuro, pero además al mismo tiempo cuando trabajan para mí están de verdad justos y no consiguen hacer un futuro y no consiguen nuevas empresas entrar dentro de este circuito. Y Compartir. sobre todo eso, pero y pensar que las nuevas empresas no van a tener el mismo valor añadido que tienen las que se fueron. Porque las Yeah. nuevas empresas van a empezar de cero y van a empezar con este modelo. No van a tener esos valores que tenían los de atrás. Ninguna. No digo que sea mejor que sea peor, pero no tienen esos valores. Y es lo que estamos hablando. Este sector lo que ha perdido es el valor. Creo que se ha perdido el valor. A diferencia, por ejemplo, los portuarios. Los portuarios son de admirar porque siguen siendo lo que eran. Sus valores siguen siendo los mismos. Le guste, Pase le lo guste o que no le pase. guste, le guste o no le guste, han trabajado para garantizar que la gente que de verdad hace el trabajo tenga unas condiciones. A nosotros no hemos normalizado que la gente que trabaja en el sector naval, donde las facturaciones son de decenas de millones de euros, No, estén apurados para llegar a fin de mes. Y eso no debería ocurrir. pero es lo que ocurre. Una parte importante que comentabas era todos esos nombres que se perdieron. ¿Qué pierde el puerto de Las Palmas cuando desaparece Talleres Osman, cuando desaparece Talleres de la Guardia, cuando desaparece Guanchía? Pues pierde historia. Pierde un montón de horas. Pierde un montón de familias. Pero no me refiero a familias sino a familia portuaria. Juani, que lo nombramos antes, eh, yo me acuerdo de él todos los días, siempre me decía una cosa. Me decía, lo importante cuando yo no esté, cuando alguien no esté, no es lo que deje, sino las obras que ha hecho. ¿Y qué pierde cuando se ha ido Homa, se ha ido La Guardia? Pues se pierden todas esas obras, porque ellos, junto con tu padre, con el mío,
con los que quedan ahí, fueron haciendo esas obras que hicieron que el puerto de Las Palmas, que no era nada, se empezara a nombrar. Y le hemos dado la espalda a todas esas personas. Yo creo que se pierde, pues, bastante, bastante. ¿Se pierde orgullo? Mucho orgullo. ¿Se Yo, pierde legado? bueno, ya no tenemos legado. Ya no tenemos legado. ¿Conocimiento? Oh, sobre todo conocimiento. Eso es lo que deberían recapacitar los que lideran el sector, porque al final todo eso que se va no vuelve. Y tú después puedes traer una subcontrata de Portugal o una subcontrata de Andalucía o lo que tú quieras, pero ese orgullo de la gente de aquí, de la gente que creció en la isleta, de la gente que apreciaba el puerto, no lo vas a No, poder no, recuperar. Y aunque no te des cuenta, si no le pones remedio, tú mismo estás poniendo la soga de tu final, porque al final este tipo de empresas, por mucho que se vean inversiones y que se haga un dique flotante o un sincrolif o no sé qué, las empresas que estamos en este sector, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero somos tan buenas como la gente que juntamos. Y en el momento que esas personas que tienen esa experiencia, que han acumulado todo ese conocimiento, se pierden y se dedican a otro sector, todo ese valor desaparece. por supuesto, es que lo acabas de decir. Si tú, esos referentes, se van, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu referente? Lo acabas de decir. Tú traes una empresa de fuera, viene a trabajar, no le viene a hacer el trabajo. Si tú la empresa es de aquí, valora el trabajo, porque es su trabajo, es su tierra, es su orgullo, genera su orgullo. Es decir, esto lo he hecho yo, y lo he hecho yo que soy de aquí, que soy capaz de hacerlo, de crear mi tierra. ¿Cómo, Esa es la ¿Cómo diferencia. nos podemos permitir entonces el que una empresa de aquí, de gente que nació en la isleta o yo crecí en la paterna, ¿cómo nos podemos permitir que alguien que quiere de verdad tener iniciativa, ir a un barco, reparar un tubo, cambiar un trozo de chapa, pintar un tanque, cómo nos podemos permitir cerrarles la puerta a esa gente? ¿Qué futuro dejamos en nuestro sector? Ninguno. No dejamos ningún futuro. El futuro que ellos, Porque ¿a quién, el futuro que ahora mismo las autoridades portuarias, o la Junta de Obras del Puerto, como digamos nosotros, quieran, pero que están haciendo lo imposible. Es decir, el muelle acabará siendo un cercado. terminan haciendo a las empresas que están esclavos? A base de no ¿Y, tener y puertas. qué hacen los esclavos? O Pues, morir o huir. pero ya te digo, quedan pocos nombres. ¿Cuántos talleres pueden quedar hoy en el puerto de Las Palmas? Pues, ¿Serán más de 2 decenas? no creo. Yo no creo, de las reparaciones navales, no creo que lleguen a 10. ¿Cuál es el problema? Que ahora traemos, vienen empresas de un montón de sitios que nunca se han trabajado en la reparación naval y los ponen aquí, porque es lo que estamos hablando. Es decir, el sector naval es el sector naval, un soldador, un tubero, un soldador de chapa naval no es un soldador de viga, no es un soldador de cuadradillo. Pero yo creo que no creo que vaya más de 10. ¿Qué piensa esa organización cuando trae a alguien de fuera y le paga más que al de aquí? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de no pagarle al que tienes aquí y traer a alguien de fuera para terminar pagándole más, venga de Grecia, de Portugal o de donde venga? O sea, Pues no lo sé. No lo sé si es que los traen porque son mejores que los de aquí o no. ahí No lo sé. Yo puede haber creo que miedo, no son mejores que los de puede aquí. haber miedo a que la empresa de aquí se haga grande y me compita. O sea, quiero mantener a las empresitas de aquí a 40 personas. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que sí. Cuando debería ser al contrario. Tú lo acabas de decir. Si yo tengo 100 empresas aquí, puedo coger mucho más trabajo. Porque no tengo que tener gente de fuera. No puedo decir que tengo problemas de fuera. ¿Por qué los traigo? Pues no lo sé. Pero como dije ¿Cuánto, antes, no creo que sean mejores que los de aquí. ¿Cuánto se juega el sector de reparaciones navales para que nombres como Felipe del Rosario, Talleres Samper o Metal Welding no se pierden? ¿Qué le ocurriría al puerto de Las Palmas si esos nombres se pierden? Pues yo, Porque parece que son reemplazables con gente de fuera, pero yo creo que el orgullo y el buen hacer de las empresas de aquí son un activo que no es prescindible, desde luego. pues yo creo que si dejan que esas empresas caigan, eh,
se pierde todo el valor que tenemos. Creo que son de las empresas, también tenemos a Contrata, que también es muy importante, no podemos olvidarnos de él. Son empresas que siempre han estado ahí, que tienen un valor y que luchan, pero con lo que pueden. Y que se lo juegan aquí todo. O Y sea, se, y se si lo, el y puerto se de lo Las van Palmas aquí. no tira, Yo el creo futuro de que ellos no está. son reemplazables. Si esas empresas terminan cayendo, No mm, deberían, no deberían dejar a esas yo empresas creo que no. Yo creo pasar que dificultades. al revés, deberían crecer más. Deberían crecer más. ¿Cuánto de bien le vendría a esas empresas el poder tener la posibilidad de decir, oye, voy a trabajar directamente con los armadores? O sea, si es que al final los astilleros estamos compitiendo por otra cosa, por otro tamaño de proyectos. O sea, que la subcontrata pueda ir y hacer su trabajito de 100.000 euros, de 200.000 euros, emplear a 40 personas directamente por la noche. Al final no, nos da aire a todos. ¿Cuánto mejor? ¿Cuánta más capacidad? ¿Cuántas más posibilidades de afrontar grandes proyectos tendríamos simplemente dándole un poco de vida, de aire a Pues esa? muchísimo, muchísimo. Porque aparte de que garantizas de que ellos sobrevivan, garantizas de que tú te aproveches de ellos. Pues sería lo ideal. Pero estamos viendo que lo ideal, Bueno, las cosas van yo creo que cambiando. sí, que A ver si cambiarán. conseguimos revolver alguna mentalidad. Pues ya te digo, si lo piensan un poco, es en su propio beneficio cuidar a la industria Y auxiliar. nos hemos olvidado de una empresa que yo le tengo mucho cariño, que es AXA. Saxa, bueno, Yo le tengo muchísimo Nacha, cariño, Nacha las y hermanas, y además, súper son valiente. unas auténticas guerreras, Súper son unas valientes, auténticas guerreras las han hecho poner a competir con empresas polacas, las han hecho suministrarle material para que el polaco venga y haga el trabajo. y ellas Y no han sido, son unas auténticas guerreras. Yo, perdona porque yo creo que no podemos olvidarnos que es de las pocas que quedan ya de aislamiento y de carpintería, carpintería. Y de acomodaciones, o sea, carpintería. Y lo hacen, además que son auténticas guerreras, tienen una mentalidad yo. Y es una pena, si permitimos que toda esa gente desaparezca, mm, tra- tendremos puertos, traeremos, pero no tendremos historia. Traeremos gente de fuera, seguro que sí, pero no va a haber el orgullo de No, no. pertenencia que tienen todas esas familias que han construido un legado durante no sé cuántos años. Y ya te digo, no se debería perder algunos nombres. Ya se rumorea en el mercado que algunas empresas de mucha solera están en venta y deberían repensarse esa parte del modelo, porque desde luego les va a beneficiar. Y bueno, sabes que nosotros nos lo hacemos todo con personal propio, tenemos otro modelo diferente, pero creo que también ayudaría, y no solamente a la industria auxiliar. Vicente, tengo dos preguntas porque se nos va el tiempo, podíamos estar toda la tarde. Al final es una persona que contigo comparto muchísimo, porque al final somos gente que hemos estado toda la vida en el puerto. Pero algo que nos preocupa mucho en el podcast es un poco guiar y orientar a las personas que se plantean hacer un futuro dentro del sector naval, bien sea como consignatario, como visitador de buque, como suministrador de buque, o dentro específicamente de la reparación naval. Entonces, alguien que tiene tantísima experiencia como tú, creo que puede darle una orientación a todas esas personas, y me gustaría preguntarte qué consejo le darías a esas personas que se plantean en un futuro hacer su vida alrededor de nuestros puertos. Pues yo les diría que esto es muy duro, pero muy reconfortante, que vale la pena, que te tiene que gustar, pero que de verdad yo miro atrás, son 35 años en el muelle y fue duro, pero yo estoy contento. Y eso es lo que yo les digo, que no se olviden, que es duro, pero que vale la pena. Y que me gustaría volver a ver esos puertos como estaban antes, llenos de barcos, llenos de trabajadores, orgullosos, llenos de bares, llenos de historias, que vuelva a tener vida, porque yo noto que el puerto está triste. Y el puerto siempre ha sido un pulmón para esta isla. Pues vamos a intentar recuperarla.
La última, autoridades portuarias, la política, las decisiones que puedan tomar para el futuro, ¿qué le dirías a esa gente? Incluso, ¿qué nos dirías a las empresas que estamos liderando el sector para poner nuestro granito de arena, para poner esa vía o abrir esas puertas que hacen falta para que otros puedan seguir el legado que empezó tu padre, que empezó el mío, Dinasa, Beneguera? ¿Cómo podemos hacer que haya nuevos nombres de esa envergadura? Pues yo, lo primero que le diría al autoridad portuaria, que el puerto no es de ellos, el puerto es del pueblo. El puerto es de todas esas personas que han estado aquí sacando adelante a su familia, trabajando jornadas de 14, 15, 16 horas, que no empiecen a poner pegas, que no empiecen a cerrar muelles, que ayuden, que el que viene a trabajar no es un delincuente, viene a buscarse la vida, viene a trabajar. Y a las empresas grandes como ustedes, como los astilleros que hay en Las Palmas, hay varios, como las cochinatarias, que intenten por un momento, solo por un momento, ponerse en el puesto de sus empresas auxiliares. Si ellos serían capaces de salir adelante y de mantenerse con las condiciones que tienen a sus empresas auxiliares. Y ahí que recapaciten. Pues creo que poco más se puede añadir a eso. Ojalá que se ha escuchado ese mensaje, porque al final un 10% menos de EBITDA en la mano de las grandes empresas igual no nos supone tanto, y esos 10 millones de euros distribuidos en la industria auxiliar al final se traduce en mejores EPIs, en mejores profesionales, en más recompensas a las personas que hacen largas jornadas y largo trabajo, y al final eso simplemente es invertir en cultivar el terreno y la industria de la que vivimos todos. Ojalá que ese mensaje se escuche dentro de la industria. Ojalá. Y darte las gracias de nuevo porque me, cuando me llamaste para hacer esto, me volviste a encender una chispa que se había apagado y que me ha hecho recordar tantos y tantos buenos recuerdos y que espero no volver a olvidarlo. Yo espero que nombres como el de Guanchía, como el de Juan y como el tuyo, como el de Lorenzo Matos, el tornero de Renaval que nos dejó esta semana, que no caigan en el olvido, que fue gente que construyó algo que tiene valor. Y lo que de verdad me gustaría es verte otra vez por los puertos lo más pronto posible. Y bueno, o sea, decirte que esta es tu casa, y ojalá que pronto te podamos ver corriendo barcos y chapando acero. Gracias Muchas gracias, Vicente. a ti.